Hay una pregunta que me hago cada vez que termino un libro de Mafia Romance con un slow burn tremendo. Y miren que yo no soy fan del género, entonces a veces no me caen tan bien. ¿Por qué me sigue doliendo igual, aunque yo ya sé cómo va a terminar? ¿Por qué 200 páginas de tensión me atraen muchísimo más que un romance así, al instante? ¿Por qué cuando recién llega ese momento en el que el slow burn empieza a avanzar, me genera una reacción física tan grande que otros libros ni siquiera pueden llegar a replicar? Hoy vamos a intentar responder todas esas preguntas y vamos a intentar ir un poquito más hondo y intentar explicar por qué el slow burn funciona mucho mejor en el dark romance que en otros tipos de género. Y vamos a intentar ir un poco más lejos y explicar por qué en el mafia romance el slow burn funciona muchísimo mejor que en otros subgéneros del dark romance. Porque las condiciones particulares de ese mundo en específico hacen que la tensión sea mucho más intensa, que la espera sea más desesperante y que justamente ese momento de resolución sea mucho más devastador, mucho más intenso. Así que sean bienvenidos una vez más a mi canal Entre Páginas Siglos, y hoy vamos a hablar del slow burn en el mafia romance y del slow burn como género, como concepto. Bueno, antes de centrarnos en el mafia romance, vamos a hablar un poquito del slow burn como concepto. A veces uno se puede confundir, entonces vamos a aprender primero bien el concepto para después ahondar un poquito en cómo funciona en el mafia romance. El slow burn es una dinámica romántica donde la resolución, justo el momento en el que los dos protagonistas realmente están juntos, tarda mucho. Hay tensión desde el principio, pero no se resuelve de una manera rápida. Se acumula, se construye y va sumando poquito a poquito hasta que la tensión en un momento del libro explota. La palabra clave es justamente eso, acumulación. El slow burn es justamente eso. No significa que la relación tarde en concluir, en llegar a su punto álgido, sino que realmente se vaya acumulando. Mirada a mirada, toque a toque, despacito, hasta que realmente se construye algo. Por ejemplo, yo no he encontrado muchos slow burn que realmente funcionen así, porque a mí no me gusta que la relación no avance nada. Me gusta que se vaya construyendo, pero que avance. Porque si vos me das 200 páginas y ni siquiera se han agarrado de la mano, no me sirve, no me gusta. Entonces por eso tengo muchos conflictos con los libros de slow burn, que no muchos realmente se construyen de una forma que esté bien, que se vaya avanzando en la relación. Por eso el slow burn no es simplemente dos personajes que se juntan al final del libro. Puede ser un slow burn, pero no está bien contado. Es una trama que termina pareciendo aburrida y que no está bien contada porque no te suena real. La diferencia está justamente en la tensión. La tensión real. Un slow burn bien escrito tiene esa tensión entre ambos personajes durante todo el libro que va llevando a diferentes situaciones donde ellos se van acercando. Y la razón por la que el slow burn engancha tanto es la misma razón por la que nos duele tanto. El cerebro humano está diseñado para responder con mayor medida a la anticipación antes que a la satisfacción inmediata. Es como que la dopamina no se libera al instante, sino que cuando estás a punto de conseguirlo. Entonces es como que el momento se dilata muchísimo más. Un romance inmediato, un insta-love, te da la recompensa ahí, en el momento. Un slow burn, en cambio, te mantiene en esa sensación de 200 páginas en las que estás a punto de y la cosa se va moviendo mucho más lenta. Y cuando finalmente llegamos a ese punto donde los personajes están juntos, la recompensa es muchísimo mayor porque esperaste más. No es matemático, pero casi. Es como que cuanto más tardo, más duele o más recompensa me trae cuando llega. Ahora vamos con la pregunta real de este video. ¿Por qué el slow burn pega mucho más en el mafia romance? ¿Qué tiene ese subgénero que amplifica la tensión de una forma que otros subgéneros no pueden replicar? Yo creo que hay 3 razones concretas, muy identificables, pero que las 3 tienen que ver con cómo está construido el mundo del mafia romance. En primer lugar, tenemos que las reglas del mafia romance hacen que querer dentro de ese mundo sea muy peligroso. En el mafia romance, los protagonistas no viven en un mundo donde
amar es solamente difícil. Viven en un mundo donde literalmente el amor puede ser mortal, donde mostrar que a alguien te importa puede mostrarles a tus enemigos una debilidad y una debilidad que pueden explotar. Y donde la vulnerabilidad no es solamente un riesgo emocional, sino que es un riesgo totalmente de supervivencia. Esto cambia totalmente la naturaleza del Slowborn. En un romance convencional muchas veces los personajes no se juntan todavía porque hay malentendidos o por el miedo al rechazo o porque simplemente las circunstancias no lo habilitan, no los dejan estar juntos. En el Mafia Romance no lo hacen porque juntarse podría poner en riesgo la vida de uno de los dos. Esa capa extra de consecuencias hace que todo sea mucho más intenso para nosotros como lectores. Cada vez que el protagonista se acerca, se aleja, hace que nos pese muchísimo más porque no es solamente el miedo que le genera sentir, sino lo que le puede llegar a pasar a esa persona que tanto ama. Pero de todas formas sigue eligiendo quedarse ahí. Entonces esa tensión que se va desarrollando a lo largo de todo el libro es lo que lo hace tan adictivo. En segundo lugar, tenemos que el poder lo complica todo. El Mafia Romance casi siempre, en su gran mayoría, tiene una dinámica de poder muy marcada entre ambos protagonistas. Y esa misma dinámica de poder hace que el Slowborn sea un poco más complejo por ahí que en otros subgéneros. En una relación entre dos iguales, el Slowborn suele ser por ahí un poco más nivelado, porque se involucra solamente un nivel emocional. Saber cuándo van a admitir lo que sienten en una dinámica de poder está a otro nivel que en una dinámica normal. No es solamente cuándo van a admitirlo, sino si realmente deberían admitir lo que les pasa. Es sobre quién tiene el derecho a dar el primer paso o simplemente sobre si lo que sienten es real o resultado de la dinámica de poder entre los dos. Esta misma dinámica hace que el Slowborn tenga muchísimas más capas de tensión. La pregunta no es cuándo, es si deberían. Y mientras esa pregunta no tiene una respuesta, la tensión sigue creciendo momento a momento. Y volvemos un poco al último video que subí sobre libros del Morally Grey, que es que el Morally Grey hace que merecer amor sea un arco en sí mismo. Porque ese hombre, ese protagonista, vamos a llamarlo porque no necesariamente tiene que ser un hombre, a veces puede ser una mujer, que ha hecho cosas terribles, que ha hecho cosas que no se pueden blanquear, que tiene sangre en las manos, que vive por un código que tiene la violencia como primer respuesta a todo. Es el elemento más específico de casi todos los Mafia Romance. Entonces, en el Mafia Romance, el Slowborn no es solamente si van a reconocer los protagonistas lo que sienten entre ellos, sino si realmente ese protagonista merece ser amado. Porque muchas veces no siente que pueda ser amado con todas las cosas y todas las barbaridades que ha hecho. Es sobre si realmente puede querer y proteger a la otra persona sin destruirla en el proceso. Y es sobre si la protagonista realmente puede confiar en que no la va a traicionar, no la va a destruir, no va a morir en el proceso. Ese arco, ese merecimiento, hace que el Slowborn tenga una dimensión mucho más profunda que en otros géneros. Ahora no es solamente tensión romántica, sino que también es tensión moral. Y es esa misma combinación la que lo hace tan adictivo de leer, tan que nos devoramos palabra tras palabra hasta llegar al final para saber qué pasó entre ellos. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco sobre las fases del Slowborn en el Mafia Romance, porque como todo, el Slowborn en el Mafia Romance no es una línea únicamente recta, sino que tiene todos unos altibajos por todos lados. Y que seguramente muchas de ustedes las van a poder reconocer y me lo van a tener que dejar acá en los comentarios a ver si conocen algún libro que tenga todas estas fases. Fase número 1. El reconocimiento. Es ese momento en el que dos protagonistas reconocen que el otro existe en un nivel en el que ya no pueden ignorar. No necesariamente es atracción romántica, sino a veces es antagonismo, puede ser curiosidad o simplemente que la otra persona ocupa demasiado espacio, una presencia muy pesada y ya no se puede ignorar. En el Mafia Romance muchas veces esta fase suele ser acompañada de una tensión de poder. Ella entra a su mundo sin querer, él aparece en su vida como una amenaza o simplemente
ambos se encuentran en una situación donde uno necesita algo del otro. Pero tenemos que tener en cuenta que el reconocimiento nunca, nunca, nunca es neutral. Fase número 2, y creo que es la más larga de todas, que es la resistencia. Que no solamente es la más larga, sino que también es la más importante del Slowburn. Ambos protagonistas ya saben lo que hay, saben lo que sienten y lo reconocen internamente por más de que no lo pongan en palabras. Pero los dos se resisten a eso. Él que se resiste porque sabe lo que le pasa a las personas que entran en su mundo. Ella que se resiste porque sabe perfectamente quién es él y lo que le puede llegar a pasar. Y los dos tienen razones concretas, razones reales para resistirse, que el relato no las evade como simples obstáculos. Entonces eso es lo que hace realmente el Slowburn. Esta es la fase que dura como 200 páginas y que si no está bien escrita nos aburre un montón. Es esa fase que te desespera, pero que también hace que llegar al final tenga todo el sentido del mundo. Bueno, fase 3, que es la grieta, que es justamente ese momento en el que la resistencia cede un poco, donde llegaron al punto álgido y ya no se pueden resistir a lo que está pasando. No el momento en el que ceden del todo, pero es cuando aparece la primera grieta real, donde se dan cuenta de que esto por ahí es mucho más profundo de lo que realmente pensaban. En el Mafia Romance suele ser un momento de vulnerabilidad forzada, porque él la protegió en un momento en el que sabía que no debía, o ella lo ve en un momento en el que él no puede mantener esa máscara que lleva todo el tiempo. Algo pasa que funciona como punto de quiebre entre ambos y que deja pasar un poco de los sentimientos que se esconden atrás. Y ese es el momento más adictivo del Slowburn, porque es donde realmente las cosas empiezan a ceder y empiezan a moverse un poco más rápido. Y vos decís, sí, acá estamos llegando al momento que realmente queríamos, pero todavía no. Todavía se resisten, todavía se vuelven a poner sus máscaras y intentan hacer como que no pasó nada. La fase número 4 es el ya casi. Ya casi estamos ahí. Creo que es lo más torturador, más todavía que la fase de resistencia. Porque los protagonistas están ahí a esto de llegar a la resolución final de todo esto. El momento en el que hay una situación en la que todo podría resolverse, pero no se resuelve. Y a vos te querés tirar de los pelos porque no llegaste al punto en el que realmente querías. El ya casi, en el Mafia Romance suele interrumpirse por consecuencias del mundo en el que viven. No viene a ser un malentendido, sino que el mundo les viene a recordar por qué no deberían estar juntos. Y ese recordatorio para nosotros que estamos leyendo es devastador, chicos, porque vos estabas ahí a punto de soltar el aire porque sí, ya van a estar juntos, ya van a ser felices. Y viene el mundo y te da una cachetada porque diciéndote, no, esto no va a pasar, no se va a resolver tan fácil. Y tenés que seguir leyendo para poder llegar a ese punto en el que realmente las cosas vuelvan a sus carriles normales. Fase número 5 y la más feliz para todos nosotros, que es la resolución. El momento en el que la tensión acumulada durante todo el libro y durante todas las fases anteriores llega a su punto culmine. Lo que hace especial esta tensión de las que les estoy hablando en el Mafia Romance es que no borra todo lo anterior. Muchas veces los protagonistas no llegan a ese punto álgido habiendo resolvido todo, sino que todavía hay problemas por resolver, pero ellos deciden estar juntos a pesar de todo. No es un final limpio, no es un final lindo muchas veces, pero al menos ellos están juntos y eso es lo que importa, eso es lo que gusta y las consecuencias se pueden resolver en otro momento. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de algunos ejemplos concretos de Slowburn que me parecieron más a mí porque no me gusta tanto el género, así que no les puedo traer muchos ejemplos. Algunos son recomendaciones de mi hermana, que me ha dicho que son muy buenos. Entonces, si se los resumo muy cortos porque no lo leí, pero es una recomendación de mi hermana para ustedes. Y si ahondo un poquito más en las situaciones porque sí lo leí y les puedo recomendar de buena fe que para mí era un muy buen Slowburn. En primer lugar, vamos a hablar sobre Crueles Instintos de Elena López, que cuando estaba haciendo la lista para esto realmente no lo había pensado, pero después me puse a pensar un poquito más en toda la historia y cómo se desarrolla y creo que está muy bien escrita. Holly lleva trabajando para Dixon varios años ya y me encanta la dinámica entre ellos. Ella ya sabe todo sobre su mundo, es su secretaria y maneja muchísimas de las cosas que hace Dixon y sabe cómo manejarlo. Pero entre ellos no hay todavía una tensión. Sí, Dixon
la aprecia muchísimo, pero para él es solamente su secretaria fea que se viste con ropa vieja y que sirve muchísimo para su trabajo. Nada más. El problema es que Holly es muchísimo más que eso. Y tiempo después las cosas se van desarrollando muy lento entre ellos hasta que llegan al punto en el que se empiezan a reconocer como el otro, como personas que se pueden gustar. Entonces está muy bien escrito y Holly es un personaje que me encanta muchísimo. Y Holly se resiste bastante al principio. Entonces creo que es esa resistencia lo que hace que me guste tanto. Porque no es que Holly no pueda hacer nada, sino que elige no ceder al juego de Dixon una vez que Dixon se da cuenta de que es una persona a la que le gusta tener en su propia vida. Por ejemplo, en la parte de la grieta, Holly sabe muy bien quién y qué hace Dixon. Pero aún así, la grieta aparece y ella termina cediendo un poco. Y eso se va desarrollando después. En el ejemplo número 2 tenemos a Caricias Robadas de Neva Altag, que yo creo que en todos mis videos va a haber un ejemplo por lo menos de un libro de Neva porque amo la saga y me encanta. Salvatore y Mylène son el slowburn más asimétrico que he leído en mi vida, que Tori se obsesiona desde el momento 1 con Mylène. La conoce en una situación muy loca que lo lleva a obsesionarse con ella y a investigarla. Así se entera de quién es Mylène y lo que hace y cómo llegó a su ciudad. Entonces, él sabe todo sobre ella, pero ella no sabe tanto sobre él. Ni siquiera sabe quién es cuando lo conoce. Ni después. Él aparece algunas veces en su vida y ella no sabe quién es. Hasta que se ve obligada a casarse. Pero, por más de que se casen, esto sigue siendo un slowburn porque tardan bastante hasta que ella realmente empieza a ceder y a verlo como un potencial compañero de vida. Entonces, Tore se contiene un poco hasta que revela realmente quién es, porque sabe que esa revelación justamente lo va a cambiar todo, porque ella lo conoce de nombre. Entonces, sabe que esto es unilateral por el momento, pero aún así la obliga a casarse con él. Entonces, es todo muy amplio y me encanta. Tiene una relación precioso y es un libro muy adictivo, muy fácil de leer y bastante corto, así que les recomiendo muchísimo que se lo lean. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre mi opinión personal sobre el slowburn. Yo ya les conté en más de un video que el slowburn no es de mis tropes favoritos. Me cuesta muchísimo encontrar un buen slowburn que realmente me guste, que realmente vaya avanzando un poco. Porque no estoy en contra del slowburn, pero cuando no avanza la situación me molesta muchísimo. Entonces por ahí lo suelo evitar bastante, a no ser que no sea tan característico entre los tropes que dan de un libro y termine leyendo uno sin saberlo, que no estoy tan en contra. Pero cuando está bien escrito me encanta. Hay algo en ir leyendo algo que se va construyendo de a poco durante 200 páginas que lo hace muy intenso. Y que suelen ser libros que también te quedan muchísimo más porque son bastante inolvidables, son bastante profundos, entonces se te quedan bastante acá adentro. Y el momento en el que realmente vos llegás a esa parte donde ellos empiezan a estar juntos, es ese momento que vos querías, que vos esperabas. Entonces, muchos me han hecho llorar porque en el medio pasan muchísimas cosas. Entonces puede haber muerte, puede haber daño, puede haber discusiones muy fuertes en las que muchas veces se dicen cosas horribles. Entonces terminás llorando como una Magdalena en el medio para terminar siendo muy feliz cuando las cosas realmente se resuelven y llegan al punto final. Así que contame en comentarios cuál es el Mafia Romance que más te ha afectado, ese que vos sabés que te marcó, que es el que más recordás. Déjamelo en comentarios porque quiero saber y quiero recomendaciones de buenos slowburns. Ya saben que si el video les gustó, le pueden poner me gusta, lo pueden compartir, pueden dejar su comentario abajo sobre qué quieren que hablemos en el futuro. Ya saben que subimos videos 2 veces por semana. Hago contenido sobre BTS, sobre maquillaje y sobre libros. Entonces podemos hablar de cualquiera de esas cosas y me pueden dejar sus temáticas abajo sobre qué quieren que hablemos en un futuro. Suscríbanse a todas mis redes sociales, se las voy a dejar por acá arriba. Nos vemos en la próxima.